Ahí sí. Entonces, lo que nosotros queremos presentar es que además del modelo básico que veíamos en la clase anterior, que dijimos el Capital Asset Pricing Model, mira, cualquier inversión debiese rentar la tasa libre de riesgo más un beta veces un premio por riesgo, podrían haber otros modelos de riesgo-retorno. Lo que tenemos que tener súper claro es esa relación entre el riesgo y el retorno. Entonces queremos ver cómo podría analizar el performance o el desempeño de un conjunto de inversiones, no de solo un activo, sino que de un portafolio con varias métricas de riesgo. Y en realidad ver cuánta es la contribución del portfolio manager al performance de esa cartera o no. En el fondo lo que estamos tratando de buscar es la genialidad. Porque en general lo que se trata de hacer es, oye, mira, tal gestor de inversiones ha generado retornos anormales, pero bueno, ¿qué es lo que llamamos retornos anormales y cómo descremamos esos retornos anormales? Es lo que vamos a discutir durante la sesión de hoy día. Entonces, partamos quizás con uno de los modelos que fue como el que rompió la idea que se tenía desde hace 60 años del Capital Asset Pricing Model. Nosotros dijimos básicamente, para que lo podamos comparar, que lo que debería esperar de rentabilidad en cualquier proyecto, inversión o lo que sea, es la tasa libre de riesgo más beta veces el premio por riesgo de mercado. Dijimos el premio por riesgo de mercado y ahí lo hicieron bastante bien en el trabajo. En el caso, digamos, era lo que yo espero que rente algo que se aproxime al mercado, un portafolio ampliamente diversificado, como decíamos antes de la semana de pausa. Y entonces eso se aproximaba en el caso de Inglaterra, por ejemplo, con el FTSE 100, las 100 acciones más grandes transadas en la Bolsa de Londres y eventualmente el S&P 500 en Estados Unidos o algún otro índice accionario. Entonces, esto es lo que se ocupó durante 30 años sin parar. En 1993, Eugene Fama, ganador del premio Nobel, y su socio de toda la vida, Kenneth French, dijeron, mira, en realidad esto de acá solamente explica una porción de los retornos que obtienen los fondos, las personas, las acciones, etcétera. No todos los retornos. Entonces nosotros planteamos un modelo algo más complejo que incluye otros factores que las personas deberían considerar cuando deciden invertir. Y entonces dijeron, mira, tenemos la misma porción que teníamos acá del Capital Asset Pricing Model. No hay problema, eso sigue siendo. Pero además, y esto fue evaluado mucho más con acciones sobre todo, las acciones podrían pagarte un premio por el tamaño y podrían pagarte un premio por la relación entre el valor contable, que es lo que normalmente se decía el libro, y el valor de mercado. Entonces se habla de la relación Lee-Rawls. A veces también es ese llamado el factor del estilo, pero quizás no tiene tanto sentido. El mismo Fama dice que alguien le puso eso, pero que a él no le agrada. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que te dice esto, mira, ¿cuánto debería rentar la inversión? Bueno, lo que tenga que ver con el beta del mercado, medido contra este índice ampliamente diversificado, sí o sí. Pero además, las empresas cuando difieren en tamaño deben rentar distinto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que las empresas grandes deberían rentar más o menos que las empresas pequeñas? Deberían rentar menos, Menos, ¿por qué? porque están como en otra fase ya de, como están como en otra fase ya como de, están como consolidadas, entonces siento que las empresas más pequeñas deberían rentar más con respecto a la grande. Tal cual. Eso es, porque en las fases del negocio está en una fase que ya pasó la penetración, el hipercrecimiento, etcétera, ya está en una fase mucho más de estabilizarse, no de hacer megaproyectos y quizás de empezar a estrujar los flujos de caja, llegando a convertirse en lo que denominamos al principio vacas de efectivo. Entonces, por eso que los inversionistas cuando invierten en distintas capas a veces del capital, oye, yo invertí mucho antes de que fuera la oferta pública inicial. Yo invertí cuando la empresa era capital semilla o capital ángel. Después Venture Capital invierte cuando fue una incubadora de negocios. Son distintas etapas y obviamente el riesgo que corre es distinto.
Entonces ellos dijeron, claro, las empresas pequeñas corren más riesgo y por lo tanto van a rentar más que las empresas grandes. Entonces dijeron, existe este premio que vamos a llamar Small minus Big. Si las empresas pequeñas con el mismo riesgo de mercado rentan más que las grandes, no se explica por el riesgo de mercado, se explica por otra razón que es el tamaño de la compañía. ¿Se entiende? Por todas las razones que vamos a discutir ahora. Y además dijeron otra cosa, dijeron, mira, las empresas que tengan alta relación de libro a bolsa comparado con las que tengan baja relación de libro a bolsa, tienden a sobrerentar. Entonces denominaron a este premio de high minus low. Entonces dijeron, perfecto, mira, si tú te expones a una empresa que contablemente vale mucho y vale súper poco en la bolsa, esa tiende en promedio a rentar más que las que tengan un alto valor en bolsa y un bajo valor contablemente. Y entonces esto es lo que se denominó el modelo de 3 factores de Fama y French, que en el fondo el retorno de una inversión no dependía solamente de un beta, el beta de mercado, sino que dependía del beta de mercado, pero además del beta al tamaño y del beta al estilo o la relación libro a bolsa. ¿Sí? Esto mismo le pasa a los gestores de inversiones. Cuando tú tienes un fondo pequeño, puede hacer 1.000.000 de cosas. Cuando tú tienes un fondo que va creciendo mucho más, entonces se le tienden a acabar las opciones o las ideas de dónde invertir. Por eso que, por ejemplo, los fondos de pensiones están mucho más limitados en lo que pueden hacer versus los fondos privados, por ejemplo, que tienen menores tamaños, son más flexibles, tienen menos regulación, etc. Entonces, por eso es que hay muchos fondos, o los fondos que han sido más exitosos, digamos, históricamente, son del tipo closed funds. Es un fondo que tiene, no puedo meter toda la plata que quiera, tiene ventanas donde se puede aportar capital muy limitadas, quizá una vez cada 10 años, y normalmente todos los excedentes que produce se los devuelve a los aportantes del fondo. No se quedan adentro, porque si es tan rentable, crece a un tamaño que le es imposible de administrar. Por ende, no todas las inversiones son escalables, o sea, a ti te va súper bien con $1.000.000, quizás no te va tan bien con $1.000.000.000. No al menos porcentualmente, que es como queremos medir el retorno de la inversión. ¿Sí? Entonces, este premio de Small Minus Big decía, las empresas pequeñas debiesen rentar en promedio más que las grandes, y el High Minus Low decía que las que tienen alta relación libro a bolsa debían rentar más que las que tenían baja relación libro a bolsa. La razón económica detrás quizá era distinta a la que nosotros esgrimimos para el beta de mercado, que decíamos, mira, si tú has diversificado todos los riesgos posibles y eso produce que lo que te quede es solo riesgo de mercado, es lógico, nadie se puede escapar al problema de la pandemia, nadie se puede escapar a la crisis subprime, etc. ¿Sí? En este caso, la razón de que una empresa pequeña sea más rentable o más riesgosa y por eso debiese ser más rentable es, por ejemplo, que tiene poca historia financiera. Si llevara toda la vida en el mercado, es probable que sea una empresa de large cap, de big cap, entonces de alta capitalización en vez de empresas de pequeña capitalización. Entonces uno diría que, por ejemplo, en la bolsa, en el Nasdaq sobre todo, han inventado nuevas calificaciones. Una empresa de large cap, ¿cuánto creen que es? ¿Cuánto vale una empresa que es considerada de alta capitalización? Más de 100 millones, no, más de 1.000. Por ahí va. Entonces, digamos, más de $1.000.000.000. Ya. De mid-cap, Unos 500, 400. ya. Solo quiero testear cuánto es lo que creen que es de alta o de baja. Y small cap, De 100 para abajo. ya.
En verdad no sé, profe. No. No, no, solo queremos testear, no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Ahora yo les voy a mostrar el dato duro, porque fíjense que este es como, uno dice, oye, esto era lo más moderno, claro, pero en el 93, estamos 30 años en el futuro. Entonces, esa calificación sonaba súper bien en 93, porque ninguna empresa valía $1 trillón, pero Apple rompió esa barrera hace rato, y no solo Apple, Microsoft y Amazon también la rompieron. Entonces, se tuvieron que inventar nuevas categorías, porque además uno dice, oye, mira, si tu empresa vale menos de $100 millones, ¿tiene sentido ir a la bolsa? ¿Para qué una empresa se listará en la bolsa? Para financiar proyectos. Eso. Entonces, si tu empresa en conjunto, es decir, todos los proyectos valen 100, uno ve que quizás no tiene mucho sentido para algunas empresas estar en la bolsa. Por ejemplo, miren, Azul Azul acaba de vender el 63,07% de las acciones en $15,5 millones. Así que eso le daría un valor completo a la compañía de $25 millones, 24,58. No, es súper pequeñita la empresa, no es una súper empresa, ¿se entiende? Entonces, y uno ve que algunos, por ejemplo, colegios, el Grange toda la vida estuvo listado en la bolsa hasta que dijo, en verdad, nunca he hecho un aumento de capital. ¿Para qué voy a mantenerme en la bolsa? Estar en la bolsa es costosa. No todas las empresas quieren llegar a la bolsa o no todas las empresas quieren permanecer en la bolsa. Michael Dell dijo, me aburrí de que la bolsa diga que esto, que lo otro, que me juzguen, chao. Le recompró todo el resto de las acciones que él no tenía a los accionistas y retiró la empresa en la bolsa. La volvió privada. Entonces, como que quizá hay un sueño así como de toda la vida de llegar a la bolsa, es como el éxito máximo, pero cada vez más con el desarrollo de los mercados de capitales, sobre todo, las empresas tienden a quizá evitar eso o irse a bolsa. Entonces, uno siempre, la bolsa de Nueva York, toda la vida. Pero la bolsa de Nueva York es cierto, por capitalización bursátil, por market cap, es la que más tiene valor. Pero el Nasdaq, por el volumen de transacción, que es la bolsa electrónica de Estados Unidos, es la que más mueve plata. Tiene reglas distintas de colocarse en la bolsa. Y entonces por eso que las empresas podrían tener perfectamente una preferencia, sobre todo las empresas tecnológicas, a irse más al Nasdaq que a la bolsa de Nueva York. Las que ya están, digamos, más consolidadas como compañía, tienden a listarse en las dos. Pero hay muchas empresas que son del rango de las que ustedes dicen. $200 millones, un emprendimiento en Estados Unidos, que tienden a irse a la bolsa electrónica. Por eso que fíjense que cuando uno habla de los unicornios azules, si a alguien le gusta harto el emprendimiento, un unicornio azul es una empresa que vale más de $1.000 millones, pero todavía no se ha colocado en la bolsa. Entonces, ¿cómo se equivale 1.000? Bueno, porque acaban de comprar el 10% de las acciones, del patrimonio, digamos, y ese 10% del capital social se lo compraron en $110 millones. Entonces, si hago regla de 3, la empresa vale 1.100. Pues, y eso que todavía no se abre a la bolsa. Cuando se abra la bolsa quizás va a valer mucho más. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, Coinbase Pro, dedicada a un exchange de criptomonedas, el más grande de Estados Unidos y el tercero más grande del mundo. $75.000 millones. En diciembre del año pasado, Airbnb, $45.000 millones. Entonces uno dice, oye, cuando la empresa llega a listarse en la bolsa, ya tiene un valor significativo, no es que se listó en 1.000 y ha ido creciendo. Entonces eso ha ido cambiando con los tiempos y además se han ampliado estas capas. ¿Sí? Voy a ir a mostrar todas las nuevas capas que hay, pero las empresas pequeñas, por ejemplo, son súper nuevas. Entonces tú dices, oye, yo no puedo mirar estados financieros preparados bajo IFRS o bajo normas mucho más duras, la US GAAP de 20 años. No, mira, apareció antes de ayer. Uno dice, ya, ¿qué veo? No sé, no veo. Y el no veo obviamente genera un riesgo y ese riesgo debería ser compensado con mayores retornos.
ese tipo de empresas, sobre todo las más tecnológicas, la mayor parte de los activos que tiene una empresa tecnológica es ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de activos tiene una empresa tecnológica? ¿Nadie sabe qué tipo de activos tiene una empresa tecnológica? Como plantas de desarrollo, como Mm, edificios. No sé si tanto de eso. Patente, Tal vez. Patente. ¿Y qué clase de activos son esos? intangible. Intangible. Eso hace la diferencia. Por eso que las empresas y sobre todo las pymes tienen menor acceso a los mercados de capitales. Si, oye, ya, pues déjame una patente. No, pues, la patente no sirve de garantía para ir al banco, por ejemplo, o para emitir un bono garantizado. Porque si la empresa quiebra, ¿cuánto vale la patente? Igual depende de la patente, o no, si fuera la patente de un medicamento o algo así, pero necesito toda la infraestructura para Por eso, ¿cuánto vale la patente? nada. Porque la empresa quebró. Po. Fíjense, ¿por qué quebraría una empresa que tiene una buena patente? Por mal manejo. Claro, Ya, sabes que dependería de por qué quebró. eso. O sea, es probable que si la patente es buena, la empresa no quiebre. Las patentes expiran, ¿o no? Sí, 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 expiran. Normalmente, por ejemplo, la del Viagra para Pfizer, el que la patentó el año 98, duraba 15 años en Estados Unidos, pero 25 años en Europa. Depende un poco de la regulación. En India, por ejemplo, ha ido cambiando con el tiempo su programa de patentes, porque no tenía, entonces iban, copiaban y en India ya listo. Es como Brasil en el... ¿Para qué voy a tratar de ir al resto del mundo si solo vendiendo en India ya estoy? Pero robaba literalmente la investigación que había costado varios millones de dólares a otra empresa. Pues entonces se trató de regular eso y ahora han ido aumentando los plazos con el tiempo. Pero también India tiene patentes que tienen menos tiempo que el resto, en el fondo para que tenga como un acceso masivo, porque en el tiempo de patente la empresa es monopólica. Entonces, sobre todo en medicamentos, tienden a cobrar cosas súper altas. O sea, han habido ahí un par de casos como de demandas, como empresas alemanas, Bayer sobre todo, contra empresas chinas, indias, perdón, que le han copiado las patentes, pero expiran. Entonces, fíjense que como tengo esos activos de menor calidad, o que si la empresa entrara en una reestructuración financiera, en penurias financieras, digamos, va a valer mucho menos. Entonces, eso le limita el espacio. Porque además, cuando uno va en proveedores de capital mucho más tradicionales, dice, a ver, ya, ¿qué ha hecho los últimos 10 años? No, acabamos de aparecer. Eso no son todos los proveedores de capital. Entonces, muchos bancos tradicionales, así como suizos, ingleses, etcétera, no te van a prestar plata. Entonces tú dices, oye, bono no, pues para emitir un bono mi tamaño no da, etcétera. Entonces eso le hace la vida más complicada a esas empresas pequeñas. Entonces tienen flujos de caja que son más volátiles además, ¿sí? Porque al principio tienen muchos costos fijos, no tienen economías de escala, entonces el que se muevan los ingresos hace que la utilidad y los flujos de caja, por ese alto grado de apalancamiento operativo, se hacen más riesgosas. Y además tienen, si se van a una pelea así como, oye, la pandemia, ¿cuánto aguanto? No, nada. ¿Cuánto aguanta Apple o Microsoft? 10 años. Está lleno de caja. ¿Entiendes? Entonces, las empresas de small cap justamente lo que tienen que hacer es crecer súper harto. Entonces, ¿cuántos dividendos pagarán esas empresas? Pero, Cero. Porque, ¿qué hacen con las utilidades? La seguir reinvierte. invirtiendo. La reinvierten, porque son muy rentables. Ojo, pero fíjense, el que la haga muy rentable es porque son muy riesgosas. Eso es lo que queremos plantear. Entonces dice, oye, la caja no sobrevivo el día a día, así, pero reventada todas las líneas de créditos posibles. Y entonces ahí uno dice, ¿cómo afrontar una depresión económica? No tiene, pues. Las empresas no estaban preparadas para eso. Pero, por ejemplo, si ustedes miran noticias del año anterior, oye, las empresas IPSA, sobre todo las 30 más grandes de Chile, se llenaron de caja. La tienen súper clara, oye, hay que hacer caja con todo lo que podamos cuando venga la pandemia.
tener caja justamente es una ventaja competitiva muy significativa en términos de rentabilidad en este momento. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno ve que, claro, podría ser más rentable, pero eso va acompañada sí o sí del riesgo que va a tener la compañía. ¿Sí? Entonces, miren, les voy a mostrar ahora las definiciones. No, esta no era. ¿Por qué ahora no? Acá. Basta. Ahí. ¿Se ve? Sí, Ya. Entonces estamos en la página del Nasdaq. Entonces, el Nasdaq tiene unas definiciones, tiene, insisto, la de gran capitalización, que de hecho ahora le agregó una más alta, digamos, y te dice, mira, uno podría tener ciertas capas intermedias, podría tener algunas bajas, y también le agregó más le agregó más espacio hacia abajo también. Entonces te dice, mira, si yo voy a una bolsa tecnológica, entonces podría tener toda esta información, ciertas cosas que nosotros hablábamos, y entonces aquí nosotros queremos ver, oye, lo que importa es el mercado de acciones. Hay otras, fíjense que podría estar viendo criptos, podría estar viendo futuros, podría estar viendo renta fija, podría estar viendo derivados financieros como los futuros, o podría estar viendo commodity o índices, aunque ya decíamos en las clases anteriores que la forma real de comprar el índice era mediante un ETF. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que uno va a tener la idea sobre los mercados accionarios, y ahí entonces van a estar las empresas que van a tener la mayor... Voy a pasar esto para arriba, a cargar. La mayor actividad, y sobre todo las que tengan la mayor capitalización. Entonces, fíjense que la definición, justo cuando lo quiero mostrar ahora no aparece. Me voy a la market activity. Pero la otra vez yo lo vi aquí. Lo siento. Entonces, miren, a ver si lo encontramos aquí. No, ya, bueno, no importa. Yo lo voy a definir y después yo les voy a decir cómo era. Las empresas agregaron esto, agregaron algunas empresas que eran gigantescas y dijeron, mira, valen más que large cap. Entonces, hacia arriba de large cap pusieron más categorías. Después teníamos mid cap y teníamos small cap. Y hacia abajo definieron empresas que eran del orden de lo que decía Ignacio. Pusieron las que fueran de micro cap, muy pequeña capitalización, y después le pusieron una capa más chica todavía, nano cap. Entonces, por ejemplo, las nano cap eran menos de 100 millones de dólares. Las micro cap eran más de 100, pero menos, este era un 100, pero menos de 200. Las de small cap entre 200 y 500. Las de mid cap entre 500 y 1000. Las de large cap entre 1000 y 200.000 millones de dólares. Y hacia arriba dijeron, oye, hay una empresa así como Walmart, Apple, Microsoft, Google, y las que se le ocurra que valgan demasiada plata,
que van a ir en esta nueva categoría que pusieron así como de super cap. ¿Sí? Cap se refiere a la capitalización de mercado. Entonces eso permitió que los fondos ahora se fueran a cosas mucho más extremas y pudieran decir, oye, yo quiero aprovechar justamente empresas que tienen una capitalización muy pequeña, que quizás tradicionalmente era lo que se le llamaba las penny stocks, si alguien lo vio en el logo de Wall Street hoy, empresas que valen menos de $1. No siempre es el equivalente a que valga menos de $1 a que sea de pequeña que sea una capitalización ínfima, digamos, pero sí es que esas empresas se transaban en bolsa alternativa, etcétera. Entonces, cada vez con que se han vuelto más electrónicas las transacciones, se ha colocado dentro de, digamos, de la palestra o del universo de inversiones posibles que esas empresas vayan a invertir, por ejemplo, fondos de nanocap solamente. Y es uno de los factores que ocupan para invertir. En otros casos también van a decir, oye, mira, yo me puedo exponer a empresas de ínfima capitalización o de supercapitalización porque no quiero estar en ese problema, pero puedo además tener que se expongan a las que tengan alta relación libro a bolsa. Entonces, las empresas que han llegado a tener una alta relación libro a bolsa se han vuelto más riesgosas que el resto por una razón. Fíjense que contablemente valen mucho, pero en la bolsa valen poco, y eso debería ser por alguna razón. Entonces, digamos que en tu contabilidad el patrimonio es 500 y el valor de mercado de la acción es de 100. Entonces, fíjense que esto te va a quedar 5 veces. ¿Sí? Porque una acción valdría muy poco en el mercado, pero mucho en la contabilidad. ¿Alguien se imagina cómo pasa eso? Nadie se imagina por qué una empresa podría valer contablemente mucho más de lo que el mercado percibe sobre ella. Pero el nivel de riesgo, ¿El riesgo de qué? como, o sea, como que es una inversión muy riesgosa, entonces se necesita muchas lucas, entonces contablemente hay mucha plata metida, pero no sé, por ejemplo, cuando apuestan por la producción de medicamentos, Ujú. que en el fondo, o sea, son estudios gigantescos que hay que meterles mucha plata, pero en realidad no siempre te van a reembolsar mucha plata. Entonces, si ganáis mucho, pero el riesgo es muy alto también. Pero todo lo que invierto en investigación y desarrollo muy probablemente sea un gasto. Por ende, la empresa tiene pérdida y eso no va a aumentar el patrimonio. Mm. No es el caso. Fíjense que aquí lo que tiene que haber pasado es que, digamos, lo básico, el devengado, ¿cómo voy a hablar? El devengado ha hecho que la empresa todavía valga algo, pero el valor de la acción, ¿de qué dependerá? De los dividendos, pago de dividendos futuros. De los dividendos. Entonces podría haber pasado que en los últimos 2 o 3 periodos la empresa ha tenido muy malos flujos de caja o utilidades. Entonces, tú dices, oye, hacia el futuro se ve súper negro, pero históricamente ha tenido ganancias, entonces están acumuladas en el patrimonio. Pero el que tenga ganancias acumuladas en el patrimonio no implica que a futuro le vaya a ir bien. Entonces, quizá reacciona mucho más rápido en ese sentido el valor de mercado de la acción que el valor contable, porque la contabilidad mira hacia el pasado, en cambio las finanzas miran hacia el futuro. Entonces, realmente tú dices, oye, el valor de mercado va a reaccionar mucho más rápido. Imagínense con lo que pasaba con Netflix. Oye, Netflix le faltó anunciar que tenía un poquito menos de suscriptores de lo que creían los analistas de Wall Street y la acción cayó 8% en un día. Mucha plata. O lo mismo con Facebook. Facebook también, de nuevos usuarios creados, les tocó en un momento hace 3, 4 años y no alcanzó la meta y cayó 100.000 millones de dólares en un día. Es la caída más grande en toda la historia. Entonces uno dice, oye, hay ciertas cosas
que el mercado es sumamente sensible, porque en especial acuérdense cuando nosotros hicimos este modelito básico para valorizar las acciones, nosotros suponíamos que pagan dividendos. Cuando las acciones, sobre todo estas empresas tecnológicas, no pagan dividendos, entonces es mucho más sensible la estimación, porque en el fondo es mucho aire lo que espero en el futuro. Pero eso podría desvanecerse rápido. Entonces, justamente estas empresas que contablemente valen mucho, pero en la bolsa valen poco, probablemente tuvieron un traspié últimamente. Entonces han tenido baja utilidad o flujos de caja o han estado sometidas a una presión financiera significativa. Y entonces eso hace que, por ejemplo, ¿alguien querrá comprar acciones de la LATAM Airlines o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque históricamente tienen buena pago de dividendos, aunque hoy día no estén pagando nada y se espera que se recuperen. ¿Eso es una teoría o eso es práctico? Mi teoría. No, son malos pagadores de dividendos desde la fusión. Muy Entonces, no malos sé. pagadores de dividendos los últimos 9 años. Pero tienen Pero, altos niveles de activos, ¿o no? Bueno, los aviones ya no valen nada, solo hemos hablado varias veces. Entonces, ya, me retiro, profe. ¿viste? Entonces vendería, pues, no compraría. Pero alguien quizás dice, oye, es que a 2.000 pesos no quiero comprar la acción de la LATAM Airlines, pero a 700, y gente de este mismo activo el año pasado compró a 700 el precio más bajo posible, y un mes después en clase dice la vendía a 2.000. Sí, claro, estoy surfeando en agua muy turbulenta porque la empresa podría haber quebrado. No, es que aposté a que no, ya, pues, aposté. ¿Se entiende? Entonces, justamente la LATAM Airlines en el caso de Chile, Casino Enjoy, es una acción que nadie quiere tener en su portafolio. Es lo que normalmente aquí, sobre todo los fondos de pensiones, le llaman una pringa. Nadie quiere estar con esa acción. Es lo que en Estados Unidos le llaman las ugly stocks. Bueno, pues nadie quiere bailar con la fea, eso obviamente tú te pagan por un portafolio que tenga rentabilidad. Si en realidad esa acción pierde 2, 3, 5, 10 años, no da. ¿Se entiende? Entonces, hay otras acciones que todos quieren tener, pues sexy stocks. Oye, yo quiero tener Tesla Motor, obvio, todos quieren tener la acción de Zoom, todos quieren tener Amazon y así suma y sigue. ¿Entiendes? Entonces, esas acciones obviamente tienden a rentar más, pues. Las otras tienden a rentar menos y bajan de precio. Y como bajan de precio, si tú la compras más abajo, ¿qué va a pasar con la rentabilidad esperada? Si yo la compro barata, ¿qué debería pasar con el retorno esperado de esa acción? Debería subir, ¿o no? Subir, po. Eso es. Pero no es gratis, po. Es que tú en realidad fuiste y agarraste la empresa cuando está en su peor momento y dormiste mal y sufriste hasta que de repente subió. ¿Se entiende? Entonces, por eso que no es lo que uno dice en finanzas una oportunidad de arbitraje, oye, que el retorno viene gratis. No viene gratis, pues viene con un riesgo. Por eso, claro, si tú quieres comprar las acciones que son sexy de turno, está bien, son glamorosas, todas están comprando, pero esas van a tender a subrentar, porque en el fondo, como todos la están comprando, el precio está arriba, quizás sigue un impulso, un momentum que vamos a explicar, pero no es que en realidad vaya a ser una inversión más arriesgada, sino que una inversión más segura, porque me monté en lo que estaban haciendo todos. No hice un súper estudio de que esta empresa debería haber hecho algo totalmente distinto. ¿Entiendes? Entonces, eso va a generar una diferencia significativa en ese tipo de activos. Lo estamos ejemplificando en las acciones, pero también funciona en otros mercados. En los mercados cripto es muy obvio. Cuando las empresas no están listadas en grandes exchange, si tú inviertes en una empresa que tiene un exchange así ya, pero el colmo de lo prácticamente ilegal, bueno, cuando ellos se vayan a un exchange grande, a Kraken, a Binance, a Gate.io, a Coinbase con seguridad, Bitfinex o algún otro exchange muy grande, ganan mucha liquidez, pues entonces en ese momento es cuando viene la recompensa y tienden a subir muchísimo. ¿Por qué razón? Porque antes no la podías tradear.
O también hay un efecto que pasa harto en el mercado cripto, es que cuando la paridad de esa criptomoneda no está dada a las monedas principales, digamos a Bitcoin o a Ethereum o al Tether, entonces son menos transadas. Cuando se empieza a transar la paridad con el Tether, sobre todo, con una moneda estabilizadora que vale $1 generalmente, entonces hay un efecto de liquidez significativo. Pero claro, tú la tuviste transada casi que privadamente, o la tuviste ahí, la mantuviste en cualquier otra divisa por 3 meses, 6 meses, un año, listo. Y de repente justo apostaste que el proyecto era súper bueno, se listó en Binance, o se listó en Binance contra el BTC primero, y después se listó contra el Tether, y ahí es donde quizás agarra el flujo importante. Pero insisto que corriste un riesgo importante. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es que hay una razón de que ese riesgo tiene un sentido económico. En algunos casos puede ser más lejano, no es tan intuitivo como el riesgo de mercado, en eso estamos de acuerdo, pero que debiese ser compensado con mayores retornos. ¿Sí? Entonces, la razón libro a bolsa a veces es denominada de esta forma, lo que yo les decía recién, y entonces a veces uno habla de las acciones que son de valor y uno habla de las acciones de crecimiento. Finanza uno, los que ya lo hayan hecho, uno tiene las acciones que la mayor parte de su valor proviene de pagar dividendos, son acciones de valor. La mayor parte del valor de la acción proviene de que las utilidades crezcan, entonces son acciones de crecimiento. Por eso que hay fondos mutuos o ETF que dicen, oye, yo soy value o yo soy growth. Eso hace la diferencia en a los riesgos que tú te estás exponiendo. Entonces, y también hay fondos que se exponen solamente a buenas pagadoras de dividendos. Oye, los que tengan un dividend yield por encima del 6%, por ejemplo, eso es súper bueno. Me aseguro que una empresa súper tradicional, brava para pagar dividendos y que prácticamente deja un poco de ser renta variable, porque mientras me pague el dividendo me da lo mismo cuánto valga la acción. Entonces uno diría, perfecto, podría ser que me estoy exponiendo quizá a algo que parece ser más renta fija. ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, algunas métricas que se utilizan para medir estas acciones, perdón, que tengo una... Algunas métricas que uno utiliza para medir estas acciones es, por ejemplo, la razón precio-utilidad. ¿A cuántas veces se está transando la acción comparada con la utilidad por acción? Y entonces cuando la razón precio-utilidad o RPU es 100 veces, 200 veces, 300 veces, eso quiere decir que la acción está súper cara comparado con la acción, con el precio de la utilidad. ¿Sí? Entonces, precio-utilidad. El precio de la acción está muy caro en relación a la utilidad. A veces cuando tú tengas relaciones de precio-utilidad baja, 5 veces, 8 veces, que es como lo más bajo posible, tú dices, oye, si la empresa me pagara todas las utilidades posibles, me demoraría 5 años en recuperar mi plata. Renta 20%, esta acción está súper barata. Si es 300 años, o sea, 300 veces me demoro 300 años en recuperar si es que no crecen las utilidades. Entonces esa acción está cara. Entonces ahí uno empieza a dudar un poco de esta idea de la relación libro a bolsa, o que existe un factor de libro a bolsa, sobre todo porque uno dice, oye, quizás tú estás comprando acciones baratas o vendiendo acciones caras, nada más. No quiere decir que en realidad hay un factor de riesgo, sino que tú las estás vendiendo en un buen momento y las estás comprando en un buen momento y te estás ganando el diferencial. ¿Se entiende? Entonces eso crea una diferencia significativa. Entonces apareció el modelo de Fama y French el 92, después hicieron otro paper el 93 y ahí se masificó, todos lo empezaron a conocer, pero lo que se cuestionó es que tanto la relación libro a bolsa, que quizás es el menos intuitivo porque el del tamaño es más intuitivo, como el del tamaño quizás no eran exactamente factores de riesgo, sino que más bien eran problemas estadísticos, digamos, o disparidades del mercado que uno está explotando, pero que no eran un riesgo. ¿Se entiende? Que es mucho lo que decía el Pancho Ibáñez cuando vino, que en Wall Street se hace harto. Oye, lo que yo aprovecho son arbitrajes estadísticos. Y yo sé que a las 5 de la tarde cae el precio del platino en tal parte, pero abre después, 2 horas después en Japón
y está más arriba, entonces puedo aprovechar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el cuestionamiento de que fueran verdaderos factores de riesgo a lo que se está exponiendo era, por ejemplo, que las empresas con el mayor retorno esperado tienen una tasa de descuento más alta. Como la tasa de descuento es más alta, en valor presente valen menos. Y entonces, como valen menos, se transformarían en empresas que tienen pequeña capitalización. Entonces, solamente porque tú esperabas que rentaran más en el futuro, ahora valían menos. Y como valían menos, eran de small cap. Pero no es porque fueran más riesgosas, es porque tú esperabas que rentaran más en el futuro. ¿Entiendes? Como que quizás no es tan intuitivo. Entonces tú dirías, oye, las empresas sí o sí van a ser de small cap cuando espere que rente más, pues, pero no es porque sean más riesgosas. Y obviamente es más cuestionable el premio del tamaño, ¿se entiende? Entonces, además, uno dice, mira, las empresas pequeñas quizás lo que sí tienden a pasar, y esto le pasa mucho a las pymes sobre todo, es que uno va a decir, mira, las empresas pymes como son privadas, no cotizan su acción en la bolsa, no pueden emitir bonos ni nada, tienen un acceso mucho más corto, no es que en realidad sean mucho más riesgosas que Falabella, sino que como tengo menos acceso, nomás está más limitado tu espectro de posibilidades, lo que pagan es un premio por iliquidez. Eso hace una diferencia significativa. Y entonces a los accionistas se les debería pagar un retorno por ello o no. Bueno, un problema distinto, es un problema de la estructura de financiamiento. Ustedes en Finanzas 2 van a ver Modigliani y Miller si es que no lo han visto y entonces ahí van a tener una idea diferente sobre eso. ¿Sí? Por otro lado, tú podrías decir, mira, la relación libro a bolsa es una estupidez, porque la empresa escogió FIFO en vez de LIFO, o en vez de promedio ponderado, o FEFO o LOFO o cualquier otra política de inventario. Nada más. Entonces eso aumentó o disminuyó las utilidades. Pero si yo escojo FIFO o LIFO, ¿cuál mejora tu flujo de caja? Si yo cambio la política contable del inventario, ¿cuánto va a cambiar el flujo de caja? FIFO, ¿Por qué? porque las primeras, o sea, si es que cambia la política, el que va a cambiar antes Sí. sería FIFO, porque voy a estar modificando el inventario antes. LIFO, no, pues al revés, LIFO. Te noto con dudas. Pensemos en esto, mira. Yo tengo 10 unidades que costaron 10 y tengo 10 unidades que costaron 20. Estas las compré primero, las dos las compré después. Las vendí 15. Listo. Entonces voy a decir ya, el ingreso por venta, digamos que lo vendí en 30, es 4.50. El costo por venta va a ser tu problema. Entonces voy a decir, si yo ocupo FIFO, ¿cuáles son las que vendo primero? ¿Las de 10 o las de 20? Las de 10. Las de 10. Listo. Entonces son 10 unidades a 10 y 5 unidades a 20. Tengo 200. Si yo ocupo el IFO, entonces vendí primero las de 20. 10 unidades a 20, 5 unidades a 10. 250. ¿Sí? Entonces, en un caso voy a haber ganado 250, 450 menos 200 y en el otro caso voy a ganar 200. ¿Cuánto cambian los flujos de caja? ¿Ven? Tenemos un problema con el flujo de caja. Si yo cambio la política contable, el flujo de caja no cambia.
Porque yo decir, oye, es que yo puedo reconocer costos de 200, 250, etcétera, pero yo ya compré estas unidades, se volvió loco la. Yo ya compré estas unidades con anterioridad. Entonces, en realidad, para efectos de inversiones, la caja que tengo disponible es la misma. Por ende, recibí 4.50 en cada caso, porque los inventarios los había comprado y pagado antes. Por eso que es una de las cosas más simples que podría ocurrir, pero las empresas podrían tener distintas políticas contables. Entonces, una empresa tiene reconocido más patrimonio y otra tiene reconocida menos patrimonio. Eso hace que tenga una relación libra-bolsa distinta, pero en realidad eso no genera un riesgo. Es que alguna empresa ocupa una política distinta. No podría decir que eso realmente, o sea, evidentemente un riesgo distinto. ¿Se entiende? Por otro lado, tú podrías decir, sí, pues que el precio de mercado está mal priceado. Tú dices que la acción vale 60, pero en el mercado vale 30. Entonces la acción está subvalorada. O por el contrario, la acción está sobrevalorada. ¿Por qué en el mercado estúpido nomás? Pues no se da cuenta que deberían valer más. Y listo. Es algo que van a discutir harto en la parte de Behavioral Finance, en Finanzas 2, o eventualmente en el Magíster de Finanzas si alguien lo hace. Entonces van a decir, oye, mira, es que el mercado no reacciona eficientemente. Entonces, esa subvaloración solamente va a decir, oye, mira, que como vale, debería valer 60 y está en 30 en el mercado, compro. Y va a subir a 32. Vuelvo a comprar y sube a 35, y sube a 28, y sube a 40, y sube a 50. Entonces, cuando suba hasta 50, tú sigues comprando, vos vas a seguir comprando hasta que suba hasta 60. Y tú vas a decir, oye, rentó 100%, pues la empecé a comprar a 30 y llegó a 60. Sí, pues, pero eso no era porque fuese un riesgo, sino porque realmente la acción no estaba bien valorizada, estaba subvalorada. Entonces, esa sobrevalorización podría exponerse a ese factor de riesgo. ¿Se entiende? Los estudios que hicieron Fami French, mucho más actualizados, pues el modelo de 3 factores cada vez se ocupa mucho más en la industria, dijeron, mira, si tú ves el premio por riesgo del mercado, lo que ha rentado el S&P 500 por encima del bono de 3 meses de Estados Unidos, el T-Bill ha sido en los últimos 81 años, 82 años, incluyendo el 2009, 7,5%. ¿Sí? El factor del tamaño ha tenido un premio que es del 3,17% anual. Y el factor al estilo, un premio que es del 5,04%. Entonces, fíjense que yo hubiera rentado solamente 7,5, pero quizás con los otros factores me falta una porción significativa de los retornos que puedo haber obtenido. Entonces tú dices, oye, yo he obtenido con un beta de 1 un retorno promedio al año de 10. Entonces lo estoy haciendo excelente porque he rentado 10 y el mercado en promedio ha rentado 7,5 o algo más que 7,5. No dice, no, pues, en realidad podría estar exponiéndote a un premio del tamaño y exponiéndote a un premio de relación libra-bolsa. ¿Sí? Entonces, fíjense, se han hecho ciertos fondos que han ido justamente en esa dirección, que han ido en la dirección de exponerse a estos factores, porque los estudios mostraban que decían, mira, si yo hago el análisis con un solo factor del performance de todos los fondos, entonces va a tener un R cuadrado, que es la medida estadística para medir eso, del 68% más o menos. Si yo hago el análisis con 3 factores, entonces logro explicar el 96% de los datos. No logro explicar el 100% de los datos, pero sí la mayor parte. Entonces hay un 4% de irracionalidad, de locura, de algunos factores que todavía no vemos, que está ahí. Entonces todavía existen estas oportunidades para que los buenos analistas vayan y busquen acciones o algún otro tipo de activos que estén entregando retornos anormales, que no se pueden explicar por alguna medida de riesgo. ¿Se entiende? Están mal priceados, valen poco, valen mucho, etcétera, y uno podría ir largo o corto. ¿Sí? Entonces, miren, aquí. Vamos a ver. Aquí sí. Miren,
grandes gestores de fondos del mundo, por ejemplo Vanguard, que con Fidelity y con BlackRock son los mayores administradores de activos en el mundo, han generado este tipo de cosas. Han generado que los fondos se vuelvan muy específicos. Se vuelvan muy específicos en este sentido. Mira, el Vanguard S&P Small Cap 600 Value Index Fund ETF Shares, ¿ya? Entonces, este fondo se expone solamente a acciones de pequeña capitalización bursátil, pero sigue siendo un fondo bien diversificado porque se expone a las acciones que pertenezcan a las 600 más pequeñas creado por Standard & Poor's, por S&P, pero además que estén orientadas al valor, sean buenas pagadoras de dividendo, ¿se entiende? No sean acciones de crecimiento. Entonces, fíjense que voy por las acciones small, que son más riesgosas, pero buenas pagadoras de dividendo. Alguien podría decir, voy por la small y de crecimiento, o alguien podría decir, voy por las de large y crecimiento y por las large y de... ¿Se entiende? Hay varias combinaciones, y ahí eso le ha dado un universo mucho más amplio a los inversionistas para, sobre todo, exponerse a riesgos notablemente distintos. Entonces, quizá ahora ya no tengo que ir, oye, más o menos al promedio del mercado, sino que se han vuelto mucho más específicas las inversiones, más estratégicas, más tácticas si quieren. Y notarán el gran retorno, obviamente, desde todos los mercados financieros, pero fíjense el 2021 que han tenido. Este bache acá, en marzo del año pasado, después las empresas volvían, 5 o 6 meses después volvían a estar justo ahí. Pero fíjense que ahí el fondo iba en 120, 130 quizás. Ahora va en 187. Entonces ha subido en lo que va del 2021 a un 40%. Y eso además de que el fondo paga dividendos. Fíjense que ahí aparece la D. Entonces lo que yo les decía, muchos de estos fondos no quieren seguir reinvirtiendo la plata porque no hay dónde más invertir. O si quieren mantener este performance histórico, que normalmente la gente traquea, dice, oye, veamos lo que ha hecho 10 años, 20 años, 50 años y agarremos el que lo haya hecho mejor. Bueno, si yo quiero mantener ese performance hacia el futuro, no hay otra forma que no sea de hacer que el fondo tenga un tamaño limitado. Si sigue creciendo, te va a ser imposible escalar eso hacia el futuro. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, fíjense. El factor de mercado explica el 68% de los retornos. El factor del tamaño explica un 13%, vamos al 81%. El factor del tamaño, perdón, de la relación libro a bolsa explica un 11%, vamos al 92%. Y dependiendo de los mercados, en Estados Unidos se llegó al 96%, pero en el mundo nunca se llegó a explicar el 96%. Hay un 8% que es esa zona gris del gráfico. Oye, ¿qué explica esto? No tenemos idea. ¿Entiendes? Uno podría decir, oye, mira, hay una genialidad de los inversionistas en hacer stock picking, seleccionar justamente esas acciones ganadoras. Si alguien normalmente invierte en su página del banco, sobre todo, van a ver que tienen ahí las acciones recomendadas por el banco y normalmente te envían un informe y dice, oye, son nuestras stock picks. Ya, las stock picks son justamente las que ellos seleccionaron para que decirte, oye, mira, debería valer Sokimich 50.000 pesos la acción. Ah, ya, listo. ¿Sí? Entonces, podría haber esta genialidad que dice, oye, no, pues mira, hay una parte de los retornos que se la tienen que ganar por otra razón, que no sea riesgo por los analistas que están buscando esto. O hay gente que tiene una habilidad para entrar en el momento justo al mercado, market timing. Entonces, no es que yo esté buscando una super acción y haga y vaya y visite la fábrica y vea todo esto, sino que yo leo súper bien el sentimiento del mercado y compro cuando está muy cerca de abajo y vendo cuando está muy cerca de arriba. O podrían tener suerte. Entonces hay gente que está timbiando en el mercado y de repente le pegó algo. O hay cierta información que se ocupa para transar con información privilegiada. Eso es lo que se llama inside trading.
alguien dentro de la compañía que tiene una información que la empresa no ha revelado, utiliza eso para comprar acciones. Eso es ilegal con seguridad, pero eso no evita que ocurra. ¿Se entiende? Entonces podría ser que una parte de las acciones o el retorno de las acciones está generando eso, ¿no? O el mercado irracionalmente idiota. Y entonces como el mercado tiene sueño, tiene frío, etcétera, entonces a veces hacen transacciones que están mal hechas, ¿no? Entonces hay una parte de los retornos que justamente es irracional, ¿no? Hubo estudios importantes que ahora las criptomonedas todas le ponen como nombres que, basadas en ese estudio, que sean como atractivos, pero antes de las cripto, sobre todo en acciones, tú le ponías boom a la empresa y eso te daba o LOL y eso te daba un retorno anormal, que no lo explicaban los riesgos de tu empresa. ¿Entiendes? Entonces, tener un ticker como un símbolo que sea atractivo en la bolsa o que sea chistoso podía proveer algo. Eso no es nada más que irracional. ¿Se entiende? O hay otros factores de riesgo que todavía no vemos. ¿Se entiende? Entonces, podría haber una diferencia significativa en eso. Y entonces dijeron, a ver, pero ¿podrían haber otros factores de riesgo? Sí, claro que sí. Mark Carhart en el 97 dijo, mira, las acciones que fueron ganadoras durante 6 meses siguen siendo ganadoras los siguientes 6 meses. En realidad no fue Mark Carhart, fue Gigaechi y Titman en el 93 que fueron los primeros, pero él después patentó esta idea de que las que son ganadoras, si tú te pudieras exponer a las que fueron ganadoras, digo ahora, oye, a finales de junio, las que hayan sido las más rentables de la bolsa durante el primer semestre van a ser las más rentables en el segundo semestre. Y las que le haya ido muy mal, las losers, van a ser las losers del segundo semestre. Entonces tú escoges un portafolio que compra las ganadoras, vende las perdedoras, o sea, voy largo en las ganadoras y corto en las perdedoras y eso paga. Y eso paga mucha plata, eso paga cerca de un 10% al año. Lo que pasa es que es súper difícil ver ahora ya cuáles son las ganadoras. Si uno mira en retrospectiva, Amazon es ganadora con seguridad, pues. Pero si uno estaba parado en el 97, dudo que alguien haya pensado que Amazon era una empresa ganadora. O alguien estaba parado en el 2002 y dice Netflix es una ganadora. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces cuando alguien se expone a este momento, a este factor del momentum, que se le ha llamado winners minus losers, o MOM por momentum, o las que subieron menos las que bajaron, up minus down, uno dice, oye, esto podría generar una estrategia sistemática de inversión, ¿sí? Y por ejemplo, para los que quieran hacer el caso adicional que va a reemplazar su peor nota en el periodo de exámenes, que va a reemplazar su peor nota de los casos, van a tener ahí AQR, un hedge fund que se dedica solamente a tratar de encontrar cosas extrañas, como este factor del momento. ¿Sí? Entonces, Mark Carhart dijo, oye, podríamos crear un modelo de 4 factores, pues el factor de mercado, el del tamaño, el de la relación libra-bolsa y el del momentum. De hecho, unos años después le hicieron caso a Family Friends, dijeron, ellos vamos a probar esto para 4 regiones. Pero uno decía, oye, mira, el R cuadrado, lo que te explico de los retornos de los fondos, con un beta del 68%. Con el del tamaño te explico otro 13, con el de la relación libro a bolsa otro 11, pero fíjense que los rendimientos son decrecientes marginalmente, o sea, al final yo estoy tratando de explicarte el 4% faltante de los retornos que nadie sabe. Entonces, claro, yo le agrego un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo factor a un modelo para medir el performance y quizás quedamos exactamente en la misma, o no muy lejos de. ¿Se entiende? Por eso que más que el momentum, Fama y Friends dijeron, y con esto nos vamos a ir al break, que habían algunas empresas que tenían otros estilos de generar sus rentabilidades o estilos de invertir. Dijeron, mira, hay empresas que son durísimas y las llamaron las robustas y hay algunas que son debiluchas y las llamaron las weak. Entonces dijeron, hay un premio entre robust minus weak. Y dijeron, mira, las que tengan buenos indicadores como ratios financieros,
oye, tienen buenos retornos sobre los activos, buenos retornos sobre el patrimonio, buenos flujos de caja sobre los activos totales, entonces esa rentabilidad va a hacer que la empresa sea robusta, sea súper sólida, y esa tiende a sobrerentar frente a las que algunos años es positivo, algunos años es negativo, tiene flujos de caja que son súper volátiles, entonces es como más debilucha. Entonces exponerse al Rose minus Week parecía pagar retornos significativos, y además dijeron, mira, hay empresas que son súper agresivas en inversiones, están todo el rato reinvirtiendo toda la utilidad y endeudándose a tope, o hay unas que son mucho más conservadoras. Las que son conservadoras parece ser que analizan mejor los proyectos en los que invierten. Y entonces esas que tienen un crecimiento quizá no más bajo, digamos, sino que analizan mejor, insisto, como que tienen más, se toman más tiempo para ver en qué proyectos deberían invertir, tienden a pagar un exceso de retorno, y es lo que llamaron conservative minus aggressive. ¿Se entiende? Y entonces, de nuevo, tú dices, oye, tenía la tasa libre de riesgo, más el premio de mercado, más el del tamaño, más el de la relación libra-bolsa, más el de la robustez, más el de la inversión. Entonces, podría ser que yo le estoy tratando de medir la rentabilidad que tiene un gestor de inversiones contra 5 factores, este es el modelo de 5 factores de Family French, y entonces como que ya su genialidad se empieza a diluir súper alto. ¿Se entiende? Y entonces esto es lo más actualizado que han tenido Family Friends 2016, me parece que es este paper, que dice, oye, mira, nosotros analizamos todos los fondos mutuos de Estados Unidos, las acciones grandes, pequeñas, etcétera, 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 y se encontraron ciertas cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Vamos al break entonces y volvemos a las 1 a 2. Retomemos entonces. ¿Qué otras cosas se han investigado en inversiones? Sobre todo algunos premios como por ejemplo el Quality Minus Junk. Parece ser que Asnes, Frassini y Pedersen, que fundaron justamente este hedge fund que es AQR, o AQR, que se expone a factores no tradicionales, digamos, dijo, mira, cuando yo invierto en algunas empresas que parecen ser de calidad, que puede ser para los bonos de esa empresa y que puede ser para las acciones de esa empresa, tienden a sobrerentar un extra respecto a las que son consideradas como bonos basura en el fondo. Entonces tiende a sobrepagar eso. Y que ese premio le está dando no solamente en los bonos, que era un mercado donde se conocía mucho más, sino que en ciertas acciones. Algunas acciones también son mucho más líquidas que la otra. La velocidad con la que yo podría deshacer esa inversión es mucho más amplia. Entonces esas acciones que regularmente se conocen como illiquids o ilíquidas, tienden a medirse de distintas formas. Por ejemplo, que tienen bajo volumen de transacción. Por ejemplo, que las acciones que están de libre disposición en el mercado, aquellas que son free float, son más altas. Entonces, esa acción, perdón, son más bajas, tienen menos acciones disponibles. Típicamente tú dices, oye, el controlador tiene el 80% de las acciones, entonces solamente hay un 20% de las acciones que se transan, tienden a sobrepagar respecto a aquellas acciones que son más líquidas. Entonces, y eso es súper evidente para empresas privadas y empresas cotizadas en bolsa, digamos, para no decir públicas. Entonces, las empresas que sí listan en la bolsa tienden a ser mucho más líquidas, por lo tanto tienden a rentar menos en promedio que aquellas que no están listadas en la bolsa. ¿Sí? Y eventualmente algunos ya ideólogos de justamente encontrar cuál es justamente el factor que me va a pagar más que todo lo otro, han dicho, oye, mira, en realidad las empresas que son cerradas, que no están abiertas en la bolsa, no pueden diversificar todas sus inversiones. Y entonces quizá esas tienden a pagar por el premio, un premio por el riesgo específico, por aquel riesgo que dijimos que se eliminaba al diversificar el portafolio. ¿Se entiende? Entonces, lo que queda la duda es que cuando nosotros partimos con, oye, se diversifica el riesgo del mercado, etcétera,
parecía ser evidente que el beta de mercado era un factor de riesgo. Ahora que hemos complejizado y que le metemos 5, 6, 7, 8 factores, podría ser no tan evidente que estos factores realmente traigan un mayor riesgo, aunque los fondos se hayan estilizado para exponerse justamente a esos riesgos. ¿Sí? Quizás dentro del modelo del factor de Fama y French, de 3 factores, uno dice, oye, el de la relación libra-bolsa como que no es tan fácil de digerir, al menos a mí personalmente me pasa eso. Y en el fondo, también uno dice, oye, mira, hay muchos de estos factores que están basados en algo contable y la contabilidad puede cambiar en los distintos países o los distintos supuestos, digamos, o las distintas políticas contables que tenga la compañía, en especial el Rose minus Weak o el Conservative minus Aggressive. O sea, tiene que ver mucho con cosas que están dentro de los estados financieros de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, oye, las acciones de extremo crecimiento, sobre todo las de Internet, o las de microcap o nanocap que valen centavos de dólar, etcétera, quizás lo que uno está buscando es justamente encontrar esa anomalía o esos retornos anormales que producen que algunos portfolio managers tengan destrezas superiores. Y ese retorno anormal, entonces digo, mira, se expuso a 3, 4, 5 factores, debió rentar 20, pero igual rentó 23% en promedio durante los últimos 10 años, ese 3% extra es lo que se conoce como un alfa. Alfa de Jensen a veces llamado, porque el primero en investigar eso fue Michael Jensen por allá por el año 69, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, justamente uno quiere ver cuáles son esos fondos que son alfa ganadores y irse largo en fondos quizás porque es mucho más barato de administrar un ETF e irse corto en los ETF que son alfa perdedores, por ejemplo. Y entonces eso es lo que es la lógica del análisis del performance o del rendimiento de una cartera. Entonces no te sirve decir, oye, rentó 100% o rentó 30%. ¿Ya? Y eso, ¿qué tiene que ver? No te dice nada respecto a si eso es bueno o malo. Por eso que el retorno de una inversión debe ser analizada en conjunto con el riesgo que está incurriendo eso. Y si eso se mide con uno o con más betas, perfecto. ¿Hay más medidas de performance? Seguro que sí. Este curso es introductorio y ya creo que hablamos temas que están justamente al límite de lo más complejo, pero hay cosas, hay otras medidas, el ratio de Sharpe, el ratio de información, la medida de M y M al cuadrado, etc. Hay una serie de cosas significativas. Algunos hechos estilizados de la historia. Por ejemplo, históricamente, Fama y French dijeron, mira, vamos a analizar los últimos 50 años de Estados Unidos y analizaron desde el 63 al 2014. Querían excluir la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, etcétera, y dijeron, mira, el premio por riesgo de mercado es el que más paga de casi todos, 6,29%. El small minus big paga algo, pero paga menos, por ejemplo, que el high minus low. Y lo más importante es que cuando ellos lo descubrieron o lo documentaron en el año 93, los premios eran mucho más amplios. Con el tiempo, los retornos en exceso se han ido disminuyendo porque, por 2 razones. Uno, los retornos con el tiempo han sido más bajos en todo el mundo, no solo las tasas de interés, sino que el retorno del resto de los instrumentos, pero además porque esa anomalía cuando se documentó y cuando empezó a existir mucho más datos y le metí mucho más minería computacional, digamos, a esos datos, entonces empezó a desaparecer. Ya la gente le fue mucho más obvio exponerse a ese riesgo y entonces como ahora ya era mucho más competitivo el mercado, este retorno extra tendió a disminuir. ¿Sí? Sí o sí, el factor que más contribuye al retorno es el del momento. Pero sí o sí también el que es más difícil de saber qué acciones son las ganadoras y qué acciones son las perdedoras. Ex ante es el factor del momento. Ex post, tú dices, era obvio que esas acciones eran ganadoras. Sí, pues ahora, pero en ese momento, ¿por qué no compraste? No, en ese momento no se veía. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Y por ejemplo, la mitad de Fama y French, el profesor
Kenneth French, publica regularmente estos datos, miren, para que vean el dato más actualizado. Entonces te va diciendo cuántos son los premios de cada uno de estos factores en data de mercado hoy en día. Entonces, aquí no sé por qué. Aquí, miren. Aquí está. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, miren. Lo que mucho se ha aplicado en Wall Street. 3 factores. Entonces te dicen, oye, los últimos 12 meses el mercado menos el T-bill te ha rentado 52%. Una cosa grosera, pero alguien dice, oye, si es que el año pasado fue muy rentable en Estados Unidos. Ya. Los últimos 3 meses, 11%. Entonces, fíjense que tiene latencia. Oye, no es que eso fue solo el año pasado, los últimos 3 meses ha sido súper bueno también. Y solamente durante abril, fíjense que lo actualiza regularmente, o sea, próximamente ya va a publicar los datos de mayo, fue 5%. Por encima de la tasa libre de riesgo, igual la tasa libre de riesgo es una cosa mugrosa, está cercana a 0,4%, pero igual, ¿se entiende? Fíjense que el factor del tamaño rentó negativo en abril, o sea, las acciones de pequeña capitalización rentaron menos que las acciones de alta capitalización. Y así han sido los últimos 3 meses, pero no en el año completo. Entonces uno dice, oye, ahí te pagó, sí, las acciones de pequeña capitalización te pagaron, pero te pagó menos, por ejemplo, que el factor del mercado. Entonces alguien dice, oye, ¿para qué me voy a complicar en tratar de seccionar en small cap, en micro cap, en nano cap y tratar como de comprar las acciones que están en los extremos para tratar de ganarme la diferencia? Si en realidad capaz que lo que tenía que hacer era ir y comprar un ETF que siga el S&P 500 y me embolsé 52% el último año. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que produce es que en el fondo los inversionistas traten de seleccionar esto. Y aquí fíjense, también para el high minus low, oye, no pagó nada en abril, pero los últimos 3 meses había pagado algo significativo, pero el último año no había tenido tanto impacto. ¿Se entiende? Quizás el último año esté influido mayoritariamente por lo que había dado los últimos 3 meses. Y entonces acá están los 5 factores que yo les decía. Oye, también está el Robust Minus Weak. Y fíjense que las empresas que han sido mucho más duras durante la pandemia han tendido a sobrepagar significativamente. Entonces, esta no era aquí. Estas han pagado, fíjense, 10,14%. Pero fíjense que aquí las que han sido conservadoras han salido en contra. Justamente porque en la pandemia lo que se ha dado es que las que tenían un poquito de caja y han tomado buenas inversiones han tendido a sobre rentar. Entonces las agresivas han pagado. Bueno, eso es riesgo. En general, en promedio decíamos, las conservadoras pagan por encima de las agresivas, pero no siempre. Y entonces ahí fíjense que ustedes pueden ya empezar a poner en diferentes dimensiones. Small value. Small, las que están entre medio, ni de valor ni de crecimiento. Eso tiene que ver con la relación libra-bolsa. De alta capitalización y de valor, de baja capitalización y valor. Después, que sean de baja y robustas, que sean baja y debilucha. Y así sucesivamente. Y fíjense que ustedes podrían poner small, weak, growth, aggressive. Podrían darle cuatro, digamos, series. Y fíjense que obviamente mientras más se expongan a estas acciones que son más riesgosas, tiende a pagar unos premios brutales. Miren, 117% de rentabilidad en los últimos 12 meses y en los últimos 3, 23. Pero lo que no hay que quitar nunca de vista es que ese retorno es provisto, ¿por qué razón? ¿Por qué tiene esos retornos ese tipo de portafolio? Que alguien me lo diga, por favor, si no hemos perdido la última hora y media. ¿Por qué tiene retornos de 117% al año un portafolio de ese tipo? ¿Es más riesgoso? Eso es. Listo.
es más riesgoso. No es gratis. Bueno, pero si alguien está dispuesto a soportar ese riesgo, bienvenido sea. ¿Se entiende? Entonces, para que uno lo tenga en mente, y ahí tienen la data, si quieren, si a alguien le gusta hacer súper investigación, etcétera, ahí tienen todo, cómo va cortando, cuánto es el universo, porque alguien dice, si trato de hacer algo de esto en Chile, Pancho Ibáñez en algún momento lo trató de hacer y dijo, oye, tan piñufla el mercado que no da ni para poner 30 de small y 30 de large, ¿sí? O de big cap, ¿entiendes? Entonces como que tengo poca data, pero en Brasil, una bolsa muchísimo más grande, hay harto espacio. Obviamente en Estados Unidos hay, se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Japón también, en Hong Kong, y se tienen buenos resultados cuando al menos cumple la ley de los pequeños, de los grandes números, digamos, no la ley de los pequeños números. Entonces, tengo más de 30, no tengo 8 datos nomás y digo, oye, es que según la ley de los pequeños números, no. Tengo 30 para cada lado, eso ya tiene algo de significancia estadística, digo. ¿Sí? Entonces aquí, esta es la página, el link que está ahí en las láminas, tiene todos los papers y toda la investigación que tiene con los factores, si es por portafolios internacionales, si lo tiene de acuerdo a mercados desarrollados, etcétera. Tienen todo lo que se les pueda ocurrir, ahí va a estar. ¿Sí? Entonces, DFA, Dimensional Funds Advisor, que justamente dice, oye, nosotros asesoramos en invertir en distintas dimensiones, contrató a Fama y French. Le dijo, oye, mira, nosotros realmente creemos que las inversiones sí tienen que ser del tipo pasivas. El que sean pasivas implica que tú no estás buscando market timing, comprar y vender, hacer harto trading. Entonces, lo que hacen esos fondos, y por eso que nosotros decíamos que los ETF tienen buenos indicadores de performance ajustado por el costo de administrarlo, porque no tienen un rebalanceo, un turnover. Muchas veces, oye, compro y vendo 500 acciones todos los días, eso te va a destrozar en costos de transacción. Aunque tus costos de corretaje sean cero, si ustedes tradean en eToro o en Robinhood, y la mayoría de las plataformas hoy en día están cobrando ceros comisiones, pero todavía eso tiene otras cosas, como el rollover, pasar de un mercado al otro. Yo tengo que comprar a un precio que es el ask y vender al precio que es el bid. El bid-ask spread justamente te va a generar esa diferencia. Por eso que cuando las puntas de precios se abren mucho, eso también genera costos de que el portafolio no alcanza su máxima capacidad de rentabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ellos han dicho, mira, la inversión debiese ser pasiva, o sea, ganarle al mercado es imposible. Y eso es la mitad de la filosofía. De hecho, el Premio Nobel de Finanzas 2013 justamente se lo dieron a Eugene Fama, que es el padre de la hipótesis de los mercados eficientes. Eso lo van a discutir mucho más en detalle en Finanzas. La hipótesis de los mercados eficientes dice, mira, los mercados ya incorporaron toda la información posible, así que cualquier idiota que esté tratando de encontrar una información no incorporada en los precios es un idiota y está perdiendo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, si el precio de la bolsa es 100, nadie me puede discutir que es 100. No, es que miren, yo valoricé, proyecté los flujos de caja, etcétera, y digo que es 108, no es 100. Bueno, eso está mal. Esa es la lógica de las hipótesis de los mercados. Los mercados ya incorporan prácticamente automáticamente su información. La otra idea en la vereda contraria es la idea de que los mercados podrían no ser racionales, la idea de behavioral finance. Y Robert Shiller es el padre de la idea, que también tuvo el premio Nobel de Finanzas el mismo año que el 2003. Entonces uno dice, mira, los mercados son irracionales, por eso que ustedes tratando de invertir en los mercados, si logran encontrar estos alfa, estos retornos normales, persistentemente le van a ganar al mercado. Y eso pasa porque el mercado es irracional. Listo. El otro lado dice eso nunca pasa porque el mercado es racional. Y a los dos les di el premio Nobel el mismo año. Entonces eso nos deja una conclusión. ¿Los mercados son racionales o son irracionales? Puede ser que sean racionales, pero como hay distintos puntos de vista y distintas métricas, la gente termina siendo como
tomando distintas decisiones, sobrevalorando e infravalorando. ¿Y los deja irracionales? Es que no, o sea, bajo argumentos racionales, no sé, métricas, puntos de vista, gráficos, qué sé yo, Ajá. toman gente que diga que, por ejemplo, ahora mismo el Bitcoin va a subir a 100.000 y gente que diga que va a bajar a cero, bajo argumentos racionales, ambos. O sea que los mercados son racionales. O sea, según yo sí, pero con distintos puntos de vista, y eso hace tener una ventaja o una desventaja, dependiendo de Claro. mi postura. Bueno, por eso que en el fondo no sabemos nomás. Esa es la conclusión general, porque cuando le doy al premio Nobel, al que dice que los mercados son racionales y al que le dice que son los mercados irracionales, la evidencia es que dice que no sabemos. Por eso que mi visión personal, pero nunca es lo que uno quiere hacer en clases de imponer una visión, soy más de que de las finanzas conductuales, que en realidad los mercados tienen muchas irracionalidades, hay ciertos espacios para utilizar ciertos instrumentos de inversión, hacer market timing, hacer trading, por eso yo tradeo normalmente, pero eventualmente, sobre todo, mientras más se haya profesionalizado el mundo de las inversiones, sobre todo con finanzas tecnológicas, por eso le voy a tratar que la Diana cerrar que nos venga a hacer esa charla y que nos muestre un poco qué se están haciendo en fintech más allá de las criptomonedas, por ejemplo. Y uno dice, oye, mientras más antiguas sean las personas que invierten, son más de la idea de la onda de los mercados son eficientes, nadie le puede ganar al mercado, por eso que hay que comprar un índice y quedarse con el índice e invertir pasivamente. Y esa inversión pasiva es buy and hold, comprar y aguantar. No es de comprar y vender, comprar, vender, comprar, vender, entrar, salir. Y porque cambian los paradigmas de inversión también. Una estrategia activa hace 10 o hace 5 años era muy cara de implantar. Hoy en día con costos de comisiones casi cero en el celular es distinto. Entonces tú no es los años 80 que tenías que llamar al corredor de bolsa, tú te vas al baño y tradeas. Entonces, y vas en la micro y tradea o en el metro y tradea, y eso obviamente genera que haya más volúmenes de transacción. Eso le da más liquidez a los mercados y entonces se han vuelto más competitivos. ¿Se entiende? Entonces, por eso cuando leían al principio las noticias del ejército de traders, etcétera, oye, los inversionistas retail, personas que no tenían ni trabajo o que estaban en la casa, pero que les llegó el cheque de Estados Unidos y eran 3 millones de personas, $1.000, 3.000 millones de dólares, empezaron a mover el mercado y fueron hasta el 30% de los volúmenes en algún momento. Entonces, justamente está cambiando este equilibrio entre que los grandes fondos de pensiones, soberanos, hedge fund, etcétera, eran los que controlaban la mayor parte del volumen, el inversionista minorista, digamos, el retail, las personas podrían tener un volumen más significativo. Si vamos a la idea del premio Nobel, no tenemos idea. Tanto Fama, padre de los mercados eficientes, como Schiller, padre de los mercados ineficientes, ganaron el premio Nobel el primer año. Entonces, por eso que algunos sienten, oye, yo no tengo capacidad o no tengo tolerancia al riesgo para invertir en tales cosas, en acciones de muy pequeña capitalización, de criptomonedas, de commodity, algodón, por ejemplo, subiendo 60% este año, la madera subiendo 300% este año, lo vamos a mostrar cuando veamos análisis técnico la siguiente semana. Pero ahí uno dice, podría ser que esa parte no invierto en eso. Pues, quizás tú tienes que invertir en acciones que sean mucho más utilities, por ejemplo, betas bajos, ¿se entiende? Que tenga una clasificación de riesgo muy alta, servicios básicos, entonces monopolios naturales, tipo de transporte, acciones del metro, de empresas de ferrocarril, etcétera, y que no tienen mucho más donde invertir, entonces son más bien conservadoras en ese sentido y tienden a pagar buenos dividendos. Y no, es que hasta eso es muy riesgoso. Bueno, bonos, depósitos a plazo, no sé, va reduciendo el riesgo al mínimo, pero también la rentabilidad al mínimo. ¿Se entiende? Yo les mostré la página de los betas. Eso ya no me acuerdo la semana pasada. Me parece que no la mostré.
Miren. Se las muestro. Si ustedes van a Google, quieren saber el beta prácticamente de cualquier cosa. Ponen betas Damodaran. Damodaran, el profesor Aswad Damodaran de la Universidad de Nueva York, de NYU. Y él publica regularmente el cálculo de los betas para todo tipo de industrias. Entonces, por ejemplo, esto es fundamental cuando uno hace análisis fundamental, que es lo que más hemos hecho durante el curso. Y si yo proyecto los flujos de caja, si yo traigo esto a valor presente, etcétera, necesito una tasa de descuento y necesito un beta para calcular eso. En el caso de la semana pasada venía dado, pero uno podría decir, oye, quiero valorizar una empresa pequeña, familiar, que teníamos en tal empresa, en tal industria, perdón. Bueno, aquí tengo los betas por industria. Entonces, fíjense que el beta es súper alto cuando las empresas son más riesgosas y es súper bajo cuando son menos riesgosas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, la industria publicidad tiene un beta que es más de 1 y un poco ahora ha bajado, históricamente ha sido 1.5, 1.6, etc. Pero fíjense, las empresas de automóviles, beta de más de 1, de partes de automóviles también. Los bancos, en cambio, menos de 1, y sobre todo en Estados Unidos, que hay mucho banco regional, chiquitito, más seguros todavía, porque la gente no puede ir a otra parte que no sea el banco como de ese condado, en el fondo. ¿Entiende? Entonces, fíjense que las empresas químicas tienen betas altos, pero las empresas, por ejemplo, dejen ver una de beta bajo. Bueno, utility sale abajo, pero de procesamiento de comida, beta bajo. ¿Entiende? Supermercados andan ahí como en el promedio de todo el mercado, que es 1. ¿Entiende? Pero fíjense que construcción de casa es un beta que es más alto. Los hospitales también es un negocio más riesgoso. Ahora uno dice, oye, sí, pues, pero tengo que mantener equipamiento personal que es caro, etc. Por eso que los resultados de los hospitales, de las clínicas son bien volátiles. Y fíjense que aquí, casino, apuestas y hoteles, 1,56. Es una industria muy, muy, muy competitiva. Pero, por ejemplo, los seguros, fíjense que los seguros generales son menos riesgosos que los seguros de vida y los seguros de casa, sobre todo de catastróficos sobre propiedades, también en Estados Unidos es mucho más bajo el riesgo que se corre. Entonces, ahí tienen de todo. Miren, REITs, que era algo que hablamos harto de Real Estate Investment Trust. Miren, un beta que es alto. ¿Entiendes? Pero las empresas de generación de energía tienen betas bajos. Todo lo que tiene que ver con publicidad y que con periódico, beta alto. Acá de nuevo, miren, retail, materiales de construcción es súper alto. Pero, por ejemplo, la comida tiene beta súper bajo. Aquí en verdad Grocery and Food se considera como los Pronto Copec, bueno, los 7-Eleven en Estados Unidos, si alguien lo ha visto. Ese es más, es como el representativo de este segmento de mercado. Y si se fijan, voy a ir abajo. A Utilities. Utilities, fíjense que tiene betas bajos. E insisto que estos números han subido un poquito ahora con los últimos datos. Pero Utility normalmente algo que tiene betas de 0,5, de 0,35, es una cosa súper defensiva como se conocen esas acciones que tienen un bajo riesgo de mercado. ¿Sí? Telecomunicaciones también, por ejemplo, fíjense ahí, betas bajos. ¿Se entiende? Entonces así uno puede segmentar, oye, este es solamente el beta de mercado, pero uno puede estar viendo, oye, qué relación tiene esto, y sobre todo tiene una relación, y eso insisto que es mucho más de Finanzas 2, con qué tan endeudada está la empresa, el debt to equity ratio. Entonces, qué tan endeudada está la empresa, si mientras más estén endeudadas la empresa, más riesgosas son. Mientras menos endeudadas estén, menos riesgosas son. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué queda? ¿Qué queda dentro del universo de inversiones? Por una parte, uno tiene acciones. Las acciones podrían estar en estos 5 parámetros: el tamaño, el mercado, el valor, la inversión o la rentabilidad. 5 factores de riesgo a los que podrían exponerse en acciones. Y en bonos, normalmente, si alguien es más de inversión en fixed income, se piensa en 2 premios. Se piensa en el riesgo de default. Entonces algunos inversionistas de bono dicen, mira,
yo voy a invertir en bonos high yield, de alto rendimiento que tiene una probabilidad no despreciable de que no paguen. Ese es un riesgo. Pero también hay algunos que dicen, mira, yo me expongo a un riesgo que es más bien el term, el plazo. Entonces el term spread justamente dice, los bonos que sean sumamente largos tienden a sobrepagar respecto a los bonos que son sumamente cortos. En general, por eso que si uno va a ir al bono a 10 años y paga 3%, un BCP10, por ejemplo, pero el el PDBC 90 días está pagando una mugre, 0,5%. Entonces ahí uno dice, oye, tengo estos diferenciales entre que quizás los inversionistas se han movido, yo diría, los últimos 5 o 7 años se han movido mucho más a vencimiento exótico. Eso implica que sean mucho más largos. Irlanda, por ejemplo, vendiendo bonos a 100 años, Costa de Marfil vendiendo bonos a 100 años. Eso produce que los inversionistas quieran de alguna forma tratar de capturar un retorno extra, porque si no me voy a los bonos de Alemania que rentan negativo, ¿se entiende? Entonces también no es solamente de que ahora los inversionistas hayan descubierto esto, es que ahora es que querían descubrirlo. En los años 80 estaba tirado, pues el bono del tesoro pagaba 10. No había que hacer nada mucho más sofisticado que eso. Cómprate un bono del tesoro y te da 10% al año. Hoy día te da 0,3%. Entonces ahora tengo que buscar la novena derivada para encontrar justamente esto que vaya a traerme un retorno anormal que no esté pagado por mayor riesgo. ¿Se entiende? No sé si hay duda hasta ahí. No, profe. No, perfecto. Entonces, si en realidad uno dice, mira, las acciones de pequeña capitalización bursátil tienen más riesgo, tú le exiges una tasa más alta. Como tú le exiges una tasa más alta, entonces el valor presente es más bajo. Y si yo lo comparo con lo que habíamos planteado por el Capital Asset Pricing Model, esas acciones te van a quedar subvaluadas. Entonces, si puedo usar a lo contrario, para poner el gráfico. Si pasara lo contrario, tú dices, oye, esta acción es de large cap o de big cap, entonces tiene mucha capitalización, es poco riesgosa. Como es poco riesgosa, le exijo una tasa de descuento más baja y eso hace aumentar el valor presente. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes van a decir, perfecto, mira, si la acción vale más, entonces va a rentar menos y eso va a hacer que de esta línea que planteamos desde la tasa libre de riesgo hasta el infinito y más allá, cambie. Entonces pensemos en esto. Pensemos en algo medianamente simple. No es tan simple, pero pongámosle medianamente simple. Tenemos una acción que llamemos pequeña 1, que te va a pagar dividendo de 150. Pensemos en una acción pequeña 2, que te va a pagar dividendos de 200. Pensemos en una acción grande que te va a pagar dividendos de 500 y pensemos en una acción grande que te va a pagar dividendos de 40. Cuánto te paguen dividendos o incluso cuánto valga el precio de la acción no te dice nada. No te dice nada por una razón, porque la capitalización bursátil es el número de acciones por el precio por acción. Todo el resto es que si tengo muchas acciones, cada una va a valer poco por sí sola, sí, da lo mismo. Lo que tú miras es el conjunto. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a rayarlo aquí arriba. Por ejemplo, para Small 1, voy a decir, la tasa de descuento la voy a calcular. Primero partamos con el Capital Asset Pricing Model, lo que ustedes hicieron en el caso. Mira, debería darme 3%, que es RF, más el beta que voy a tener de mercado, 0,6 veces, por el premio por riesgo de mercado, 9%. Listo, entonces esto es 5,4, esto debería rentar 8,4%. ¿Sí? Si yo lo hiciera con el modelo de 3 factores de Fama y French, diría, esto es 3% más 0,6 por 9%, pero además le voy a agregar un factor nomás, pues el del tamaño que tengo aquí, nada mucho más sofisticado, va a ser como el modelo de 2 factores, pero insisto que esto podría ser un chorizo que se estire mucho más. 0,5 veces este beta de acá por
el premio que paga el tamaño. Y entonces estos 2,5 va a sumar 10,9%. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, si la acción paga dividendos de 150 a perpetuidad, nada muy sofisticado, y la tasa de descuento 8,4, valor presente una perpetuidad, me va a dar 1.785. Si yo hago exactamente lo mismo, pero con una tasa de descuento del 10,9%, entonces la acción vale 1.376. ¿Sí? Entonces fíjense que solamente me expuse al factor del tamaño, no quise hacer cosas más sofisticadas para que fuera acotado. Acá abajo yo digo, oye, tengo el 3% más un beta que es negativo al tamaño, porque son acciones de alta capitalización. Entonces fíjense, me daba 1,25 por el 9 más el 3% menos 0,8 por el 5%. Y eso te da, en vez de una tasa tradicionalmente de 14,25, te da 10,25. Fíjense aquí, si yo valorizo la acción Large 2 como 40, divido la tasa de descuento, me va a dar 2,80. Pero si lo hago con una tasa de descuento más baja, me va a dar 3,90, harto más. Y entonces ahora la acción queda sobrevaluada. Entonces ustedes dirían, mira, si tengo un universo de 4 acciones en las que invertir, ¿en cuáles acciones voy a invertir? ¿Cuál de estas 4 ustedes escogerían? La segunda, ¿La segunda grande o la segunda pequeña? o sea, la primera pequeña, ¿Por qué? porque supone que el mercado la valora menos de lo que en realidad es. Bueno, Pero ¿cuál es el que en realidad? no, en realidad no sé, profe. Es que ese es el problema, pues. Eso es lo que quiero plantear, que no es tan evidente. Porque uno va a decir, miren, yo hice, y piensen que ustedes dedicados a las inversiones, dedican mucho tiempo a buscar. Oye, yo dediqué mucho tiempo a estudiar tal proyecto, independiente que sean acciones o no. Estudié esta empresa, vi cuánto va el precio del litio para arriba y no sé qué, y el influjo económico que tiene, la proyección del cobre, bla, bla, bla. Y después de muchas horas de investigación proyecté los flujos de caja. 5 años, el cálculo del valor terminal, la misma tortura que tuvieron para el caso. Listo. Llegué a que me va a pagar 150. Tengo una parte que son los flujos de caja. Ahora tengo que calcular la tasa de descuento. Entonces digo, mira, lo único que sabíamos hasta la semana pasada es que hay un beta, ya fui a mirar más o menos cuánto es la industria o si esta empresa transa en la bolsa, voy a Yahoo Finance y miro su beta. O en Bloomberg, cuando veamos análisis técnico, vamos a mostrar que podemos ocupar la función beta y le meten toda la econometría que quieran detrás a ese beta y ahí le dan duro. Y me dio 8,4. Entonces, para mí vale 1.785, pero alguien va a decir, no, tú estás subestimando esta empresa en realidad es mucho más riesgosa porque vale súper poco en la bolsa. Entonces tú, si le agregaras otro factor de riesgo como el beta del tamaño, entonces la tasa de descuento sería 10,9. Entonces podría quedar en un limbo evidente que tú dices, oye, mira, el precio de mercado es 1.500. ¿Está cara o está barata? A 1.500, ¿está cara o está barata? Planteémoslo al revés. Yo trabajo para ustedes, yo soy su portfolio manager. Fui y la compré por 1.500. ¿Ustedes están felices o están tristes? Estamos hablando de la Small 1, Sí. que según depende del modelo que usamos. Es que eso es lo que quiero decir. ¿Ustedes me van a dar un bono o me van a echar? Si consideramos que con el modelo 1, o sea, con el primer modelo, le doy un bono, si no lo despido. Por eso, ¿cuál es el modelo? Ese es el problema.
quizás no tenemos una solución, creo que hay que procesarlo mucho más. Ustedes lo van a meter en los datos duros, tienen el Excel y todo en el último caso. Pero en el fondo va a pasar esto. A algunos les va a parecer que comprarlo a 1.500 fue una genialidad, porque el precio objetivo es 1.785. Entonces va a subir casi un 20%. Algunos me van a echar porque han sido idiota, esto valía 1.376. ¿Cómo se te ocurre comprar tan caro? Debiste comprar por 1.200. No, que nunca va a llegar a 1.200. Bueno, no sé, ¿se entiende? Entonces, fíjense que si esta acción sube a 1.700, uno dice, oye, o no sé, sube, renta 10%. Si renta 10%, alguien dice, oye, qué bueno, porque debía rentar 8,4, se ganó el 1,6% extra. Ese es el retorno anormal o alfa, eso es lo que uno busca. Y alguien dice, no, pues idiota, perdiste 0,9% si debiste haber rentado 10,9. ¿Tienes un alfa negativo o es un fondo perdedor de 0,9%? ¿Entienden? Entonces, si a alguien le gusta mucho mirar acciones, hay, como en internet encontrarán páginas así como Alpha Seeker y cosas de ese orden que dicen, mira, estamos mirando las acciones y estas son las que son ganadoras o tienen alfas buenos, a eso se refiere. ¿Se entiende? Y quizás no hay una convicción real, sino que depende mucho más de lo que, con lo que ustedes se sientan cómodos, de lo que sean capaces de explicar, sobre todo, qué tan matemáticos sean detrás. Notarán que hay una regresión que no es lineal simple, es una regresión múltiple y entonces ahí pueden tener toda la econometría que quieran detrás. Entonces, ocurre eso. Entonces, fíjense que uno hubiera dicho, mira, esta línea verde es lo que habíamos denominado la línea del mercado de valores. Tú tienes la tasa libre de riesgo y mientras más alto sea el beta, más va a crecer el retorno que espero. Por eso que es retorno esperado contra beta. Sí, pero lo que pasa es que tú dices, ¿qué cosa será libre de riesgo en la vida? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Qué cosa será libre de riesgo en la vida? ¿Pero a qué se refiere en la vida? ¿En la vida? ¿Hay algo que sea libre de riesgo en el mundo? ¿El oro puede ser? ¿El oro? ¿No hay riesgo de que te roben el oro? Ah, claro, pero digo el valor. Pero que el valor del oro cambia. Siempre para arriba, generalmente. Generalmente, eso quiere decir que no es siempre. Sí. O sea, porque uno podría decir, oye, si el oro, en general uno tiende a decir que tiene un beta negativo, porque cuando todos los mercados se destruyen, la gente se refugia en el oro, o se refugia en los francos suizos, que es como una moneda de reserva en el fondo. Pero no es libre de riesgo, tienen poco riesgo, quizás van en contra del mercado, pero no son libres de riesgo. ¿Qué cosa será libre de riesgo? Según yo, nada, profe. Nada, eso es, nada en la vida es libre de riesgo. ¿Qué es lo más cercano a una inversión libre de riesgo en el mundo? ¿Qué creen? Si ustedes tuvieran que poner la plata de su abuelita en algo, ¿en qué la ponen? Así como libre de riesgo, yo creo que algún instrumento de renta fija en un país muy seguro, donde probablemente sí paguen. Eso es, o sea, bonos de Alemania, bonos de Estados Unidos, quizás, de ese tipo de instrumentos. Entonces, por eso que normalmente como que el origen de todo es la tasa libre de riesgo. Lo que pasa es que no hay una tasa libre de riesgo en la vida. Entonces digo, mira, pero lo que más se aproxima en Chile es el bono del Banco Central. Ah, ya, pero ¿es libre de riesgo? No, no es libre de riesgo. Quizás es libre de riesgo de default, pero quizás tiene riesgo de moneda, riesgo de inflación, riesgo de liquidez, riesgo de rescate anticipado, riesgo de credit trigger, no sé, una serie de riesgos que se los deben haber escrito en Finanzado. ¿Sí? Entonces, eso uno dice, bueno, yo digo que libre de riesgo quizás me debería pagar un 1% al año. Listo. Pero en realidad yo no veo esa tasa porque es teórica. Lo que veo es que el bono del Banco Central, que es lo que tiene el mínimo
o el bono de cualquier país, que tiene el mínimo riesgo paga un 1,5. Entonces fíjense que el eje ya no parte desde ahí, parte desde ahí. Entonces yo voy a decir, oye, el índice de mercado, y supongamos que el índice de mercado es buena aproximación del portafolio, paga 6%. Ya, pues entonces la pendiente acá es 5%, los 6 que paga el mercado menos el 1. Pero si yo tomo, solamente muevo el eje hacia arriba, entonces la pendiente aquí va a ser 4,5. Eso va a producir que muchas de las acciones que podrían estar bien priceadas en esta línea verde que es teórica, pero que te es imposible de ver, parezcan estar mal priceadas cuando yo hago la evaluación con la línea naranja. ¿Entiendes? Entonces, oye, este fondo debió rentar 6 y rentó 5,5, está mal. Pero alguien me puede decir, no. O sea, con los parámetros que tú lo evalúas, y ese es el problema en la realidad, está justo ahí. Entonces eso hubiera sido perfecto, sí, pues, pero yo lo evalué por acá. Entonces, como lo evalué con esto, no dio, hay que echar al portfolio manager. ¿Se entiende? Entonces, la versión teórica, que es imposible utilizar con la práctica, podrían tener una diferencia. Y eso es lo que se ha visto en la práctica. Se han visto que las acciones que tienen beta muy pequeños tienden a sobrerentar respecto a sus pares que tienen beta mucho más alto. Y es justamente lo que pasa con esta línea. Como que estas de acá, con beta 0,3, 0,5, 0,6, tienden a rentar más de lo que predecía esto, y las que tenían betas muy altos tienden a rentar menos de lo que predecía esto. Entonces, a los mismos del caso, a los de AQR Capital Management, se le ocurrió eso, apostar contra el beta. Váyanse largos en las que tengan betas cortos, váyanse cortos en los que, que tengan betas pequeños, váyanse cortos en los que tengan betas altos, y la diferencia te va a producir un premio, pero beta neutral. Entonces tú vas a decir, oye, si el beta te queda 0, ¿cuánto debería rentar el activo? Si tú tienes un portafolio que tiene un beta 0, ¿cuánto debería rentar el activo? Todo el corte del FI. Eso. ¿Cuánto serían eso entonces? Claro. RF. RF, po, la tasa libre de riesgo. Si eso es de un bono, un banco central, no la vemos, ya dejemos de discutir eso. Eso ya quizás es más filosófico. Pero digo, oye, debería rentar lo mismo que un bono soberano. Listo. Pero ese beta, ese portafolio de neutral en beta, porque insisto, compraste a los que tenían betas bajos, vendiste lo que están en proporciones que te anulen los betas, ha producido retornos que están por encima de eso. Entonces, justamente eso es lo que uno quiere ganarse. Quiere obtener que el retorno ajustado por el riesgo sea más alto. Entonces, lo que tú vas a decir es, mira, si yo estoy aquí con 0 beta, o si yo estoy acá, o si yo estoy acá, o si yo estoy acá, con el beta que sea, tú te estás ganando este diferencial. Y ese diferencial es el alfa. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno trata de investigar en acciones, en fondos, en bonos, en cripto, en lo que sea, encontrar justamente ese retorno que sea adicional. Pero no es que yo esperé 10 años y lo pasé pésimo y rentó, eso es ajustado por riesgo, quedaste igual. O sea, no te dio nada extra. Lo que tú tienes que encontrar es el extra. ¿Se entiende? Entonces, por eso se han construido, basado en mucha información práctica, data, ese tipo de cosas. Se han dado que históricamente los que consideran que los mercados eran eficientes han tenido estrategias mucho más pasivas de inversión, comprar y mantener. Cuando dejaron de tenerse estas inversiones pasivas, o al revés, como se redujo mucho las inversiones activas, como que el mercado se despreocupó, y en esa despreocupación aparecieron las oportunidades. Y entonces empezaron a ver alfas positivos, y la gente empezó a tratar de encontrar estos anomalías de mercado, digo, ¿sí? Después de muchos años de investigación, uno dice, mira, la evidencia de los mercados dice que la gestión activa de portafolio es más amplia, sí o sí, comparado con 20, 30, 50 años atrás. Que además
se han empezado a ocupar productos más complejos, derivados financieros, por ejemplo, muchos futuros en todo tipo de mercado, muchos futuros en los commodities, muchos futuros en las monedas, incluyendo las monedas digitales, muchos futuros en los índices sobre todo. ¿Por qué? Porque valen una fracción de lo que vale el activo originalmente. Entonces, si tú tenías $100 e inviertes $100 en futuro, eso quizás es como si compraras 10.000 en futuro, entonces te produce apalancamiento. Los que se dedican a hacer trading en plataforma, noten que te dice cuánto apalancamiento quiere ocupar, porque sobre todo si alguien ocupa, por ejemplo, Capitaria, porque invierten en productos que son los CFDs, los Contract for Difference. Yo solamente te pago la diferencia contra la acción, contra la moneda, contra lo que sea. Y ese apalancamiento entonces ha hecho que si tú hubieras tenido, por ejemplo, un 5% de rentabilidad en una semana, lo apalancaste por 20, entonces tuviste 100% en la semana. Y eso parece ser significativo. ¿Entiendes? Entonces ahí uno va viendo que hay cambios en la estructura de liquidez también que se ha tenido. Entonces, mucha de inversión que antes estaba concentradísima en caja, ha tratado de irse a activos menos líquidos, sobre todo real estate, private equity que veíamos al principio del curso, hedge funds sobre todo, se ha movido hacia allá. Entonces al final uno dice, mira, el tamaño, el mercado, el valor, la rentabilidad, el momentum, la inversión, la calidad, la liquidez, la moneda, el default y riesgo soberano, riesgo de tasa de interés. Oye, tengo tantos ingredientes que meter a la juguera que al final no sé por qué está obteniendo retorno. Me suena que tiene un retorno bueno, pero ¿por qué? No sabemos, ¿se entiende? Entonces fíjense que tradicionalmente uno ha dicho, mira, este fondo, digamos, rentó 20%, listo. Uno dice, oye, debió haber rentado comparado contra el mercado tanto, por ejemplo, contra la data que tenía Fama y French, no hay. Y entonces lo que se ganó, si tenía que rentar 12, se ganó 8. Ese es lo que el concepto más bien del alfa tradicional. Ahora se ha pasado una fase en la que uno dice, oye, hay activos más tradicionales y hay activos no tradicionales. Entonces tú vas a decir, oye, el beta quizás no captura todos los riesgos, no hay betas para las criptomonedas, por ejemplo, no hay betas para los NFT, no hay betas para algunos productos de fintech, sobre todo sobre facturas, por ejemplo, hay muchos inversionistas de facturas a los que les gusta financiar emprendimiento en crowdfunding, por ejemplo, que han entregado retornos muy atractivos. En las cuotas de los fondos de Venture Capital, pero que sean cerrados, que también un mercado bien en desarrollo. Para los private equity que hacen private placement de préstamo y de bonos, etcétera, hay un universo adicional de lo que uno diría hoy acciones, que era lo más tradicional. Entonces, por eso que uno ha dicho, oye, mira, ¿podría agregarle algo más a ese beta? Sí, 2 betas más, 3 betas más, 5 betas más, etcétera. Entonces eso ya te deja un alfa que ha ajustado. Entonces digo, oye, mira, si controlo por un parámetro al portfolio manager es una bestia. Si controlo al o la portfolio manager por 3 betas es bueno, ya no es tan bueno, pero es bueno. Bueno, pero es que lo que pasa es que si lo controlo por ese beta más tradicional, por un beta ajustado y además le empiezo a agregar los premios por iliquidez, le empiezo a agregar que le puso apalancamiento a la posición, etcétera, en realidad su genialidad es algo de genio, pero se reduce notablemente ese alfa puro, el retorno anormal que estaban obteniendo esos inversionistas, digamos, esos portfolio managers. ¿Se entiende? Entonces, así es como ha evolucionado el análisis del desempeño que han tenido las inversiones históricamente. ¿Qué ciertas sofisticaciones se han hecho en gestión de inversiones? Capturar primas por riesgo alternativa, por ejemplo, arbitraje estadístico. Por ejemplo, que se expongan en distintas divisas. Algunas acciones brasileñas que han estado denominadas en otras monedas. Acciones colombianas en Great Britain Pounds, en libra esterlina. Pero, por ejemplo, también se ha visto bonos que pagan el principal en dólares y en dólares canadienses y que pagan los intereses en yenes japoneses, por ejemplo. Entonces me expongo a dos cosas. Algo que se llama la estrategia de carry trade,
Oye, yo espero comprar un bono una parte, vender otra y que el tipo de cambio no se mueva para agarrarme la diferencia. ¿Se entiende? Fondearse en monedas no tradicionales. Por ejemplo, el Banco de Chile y el Santander lo hicieron muy bien de ir a fondearse en libras esterlinas, bueno, quizás no tradicionales para nosotros aquí en Chile, en libras esterlinas, en yuanes chinos, en yenes japoneses, etcétera, y tu ingreso lo recibo en pesos. Entonces eso obviamente apuesta a que el pasivo se va a valorizar o desvalorizar por el tipo de cambio y eso le va a producir una ganancia extra al banco. ¿Se entiende? Los hedge funds que están muy apalancados, entonces, por ejemplo, todos los que se dedican al mercado de LBO. Una LBO es una leverage buyout, es que tú vas y compras una empresa con una cantidad excesiva de deuda, pero que se va a reducir muy rápido con el tiempo. Por ejemplo, los hoteles Hilton. Se compró la cadena completa del año 2006, un hedge fund por 25.000 millones de dólares. Y le metió algo así como 22.000 millones de dólares solo en deuda. Entonces fue una deuda que se paga antes que todo con unas condiciones buenísimas, super senior. Después uno que se paga después que ese, pero mucho antes que todos los otros, senior. Unos que quedan ahí en la galucha, mezanín. Después unos que están abajo, junior o subordinada, y unos super junior también se le ha colocado. Entonces, como cree tantas capas de deuda, los inversionistas se exponen a cosas muy específicas y esas han sido sofisticaciones importantes. Producto estructurado, una nota estructurada normalmente dice, mira, yo te pago un cupón que es de 8% menos la mitad de lo que renta el IPS. O al revés, a mí me tocó asesorar un fondo en la que ellos demandaban al corredor de bolsa porque no le había explicado bien el producto. Y el producto era, yo te pago 10% al año menos el performance de la peor acción de Chile, Perú o Brasil, cualquiera de los tres. Decía, seguro que van a perder plata. ¿En qué momento pensaron que esto iba a ganar algo de plata? No, es que no nos avisaron, igual se fueron a juicio. Lo que pasa es que ese es un producto mucho más complejo, porque tú dices, oye, de una canasta de activos voy a escoger el peor y eso va a pagar, etcétera. Y ampliar los plazos, los contract for difference que decíamos, los futuros o los forwards, eso ha hecho la diferencia significativa dentro del tiempo. Dudas. ¿No hay dudas? Cosas que quieran saber y que todavía no lo hayamos tocado en el curso. Después de esta clase, ustedes ya pueden hacer el caso que está hasta el último día del semestre, por si acaso, así que tienen tiempo de eso. Cosas que quieran saber y que todavía no veamos en este curso. Profe, ¿cuándo vamos a hacer pinceladas de análisis técnico? Desde la próxima semana. Eso es todo lo que nos queda. Y ahí vamos a hacer la clase directamente en Bloomberg, nada teórico. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que tengan súper buen fin de semana. Chao, Profe. chao. Igual, Ignacio. profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Con mi grupo me acuerdo que le habíamos mandado a recorregir, le mandó un mail el primer caso, o sea, no, o sea, dos casos atrás, antes del Tottenham. Ya el primero. Sí, el primero. ¿Ya? Y me acuerdo que me respondió preguntándome con quién era, no sé qué, etcétera. No sé si a lo mejor se lo olvidó, por eso le pregunto. A ver, entro al tiro, quédate conmigo. Ya. Caso 1. Ignacio. No te corrigió nada. A ver, déjame ir al correo al tiro. No, si no, o sea, yo no tengo ningún apuro, si era porque me dijo que como me preguntó con quién era, a lo mejor se le podía haber olvidado. Ah, claro. Nunca terminé eso. Lo recorrijo entonces. Lo dejo aquí en pendiente. Ya, buenísimo. Eso, profe, esté bien. Ya, listo, que estés bien. Chau, Chao, chau. chao.